Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una conversación más de Poder Ambiental. Hoy estoy muy emocionado porque estamos hoy con Carlos Eduardo Correa Escaf. Ustedes claramente deben recordar al doctor Escaf. El doctor Escaf es economista y administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Tiene una maestría en marketing del IE Business School. El doctor Correa tiene una hoja de vida muy impresionante. Dentro de esto me parece importante resaltar un par de cosas. Fue alcalde de Montería, aquí en Colombia. Fue viceministro de Agua y Saneamiento. Fue alto consejero presidencial de las regiones. Fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y actualmente es Senior Fellow de Conservación Internacional. Doctor Correa, muy buenos días y bienvenido a Poder Ambiental. Muy buenos días, Juan Pablo, y bueno, muy contento yo, honrado de poder estar aquí en Poder Ambiental y compartir diferentes ideas, posiciones en torno al cambio climático y al medio ambiente. Muchas gracias, Juan. Perfecto, Correa, doctor Correa, muchísimas gracias. Bien, usted asistió a la COP28 de este año. Quería preguntarle cuál es su percepción de los resultados de la COP28, qué se logró, qué faltó. Bueno, Juan, estuve en la COP, tuve la oportunidad de estar las 2 semanas, casi desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre, donde ya estaban finalizando las negociaciones. Yo creo que eh, estas cumbres de cambio climático que nacen bajo el Acuerdo de París en el año 2015 han venido evolucionando, pero cada día más los retos son mayores. Uno pensaría que deberían ser menores, pero cada día más los retos son mayores. El calentamiento global es una realidad. Ya la ciencia nos está diciendo que vamos a superar los 1.5 grados antes del año 2030 y eso es una alerta terrible porque eh, mucha gente todavía no cree que esto pueda ser así. Mucha gente todavía no cree que todos los acontecimientos que estamos viendo, miren los últimos días, erupción de volcanes en Islandia, incendios forestales, huracanes, desbordamientos, todo esto obedece precisamente al calentamiento global y por eso el acuerdo eh, que viene avanzando. Entonces, aquí hay estrategias de mitigación, acciones de mitigación de pérdidas y daños, se habla de los temas de biodiversidad, de naturaleza positiva y no estamos avanzando al ritmo suficiente que debemos. Entonces, la COP28 yo creo que tuvo cosas buenas, buenos resultados. Por ejemplo, se aprobó la creación del Fondo de Pérdidas y Daños. Todavía no tenemos una fecha clara, pero se aprobó e iniciaría con 800 millones de dólares, que es insuficiente, pero tenemos que aplaudir que comenzó. Eh, por otro lado, también se habla de la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en esos retos de los países. Pero por otro lado, creo que muchos países, muchas organizaciones aplauden el hecho de que por primera vez se habla de la transición energética y de la necesidad de ir dejando atrás los combustibles fósiles y de triplicar las inversiones en materia de energías renovables al año 2030. Eso es bueno, pero mira que apenas en el año 2023 estamos celebrando que estamos hablando de este tema y no puede ser así. O sea, esto es un tema que necesita una fecha definida. Ahora bien, no podemos apagar el planeta simplemente diciendo que mañana no hay combustibles fósiles. Eso es una realidad. Dependemos muchos países todavía de energía. No es suficiente lo que estamos generando a través de la energía eólica, solar, biomasa, hidrógeno verde viene desarrollándose de una manera lenta todavía, los costos de la tecnología son altos, pero no podemos usar esto como excusa. Entonces, aplaudamos el hecho de que se habló sobre triplicar las inversiones en materia de energías renovables, pero tenemos que ser más vehementes en esto. Tenemos que hacerlo mucho más rápidamente y los compromisos en el año 2024 deben ser mayores. Entonces, mira que todo esto se habló, hay muchas otras negociaciones
en el marco de las diferentes mesas, de los diferentes temas, pero podríamos decir que estas son las más importantes. Los grandes ganadores, las comunidades, creo que las comunidades indígenas, las comunidades locales deben tener un mayor protagonismo y mayor participación en estas iniciativas. Y hay dos cosas, Juan Pablo, que no se habla casi mucho en los resultados, en los outcomes de la COP. Y son, por ejemplo, la participación de los alcaldes de los gobiernos subnacionales, más de 500 alcaldes en la COP28. Algunas organizaciones invitaron a estos alcaldes, por ejemplo, Bloomberg, el WEF y otros organismos, donde nos hace ver la importancia de la planeación territorial, la importancia de los Claro. líderes locales, la importancia que tienen los alcaldes para hacer que las cosas sucedan y es el llamado a la acción. Entonces creo que ahí hay un punto muy importante para ser retomado en la COP29 el próximo año en Azerbaiyán. Más gobiernos subnacionales, más comunidades. En esta ocasión pudimos ver en la COP más de 200 líderes comunitarios de comunidades indígenas, de campesinos, haciendo parte de esto, porque es que finalmente esto no es solamente un tema de gobiernos, de ahí Claro. se hace la política y tiene que haber la voluntad política para que esto suceda, pero las comunidades son un actor muy importante para poder llegar al territorio. Entonces, de esta manera, Juan Pablo, podríamos decir que fue una COP que avanzó en algunos puntos, pero que no es suficiente todavía. Claro, muchísimas gracias, doctor Correa. Usted estaba hablando ahorita del fondo de pérdidas y daños, que claramente que es un ejercicio como de internalización de las externalidades negativas del cambio climático. Entonces, digamos que la variable financiera está jugando un papel como más importante dentro del cambio climático. En esa línea, yo vi que usted hizo parte de un panel sobre carbono azul de la iniciativa Mangrove Breakthrough. Entonces quería pedirle por favor que usted nos explicara por qué los manglares son importantes en el marco del cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación, y si nos pudiera decir qué se habló en la COP sobre estos ecosistemas, por favor. Bueno, Juan Pablo, me alegra mucho esa pregunta porque mi papel actualmente es el de embajador de la iniciativa del Mangrove Breakthrough, que fue una iniciativa que se lanzó en la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, el año pasado, en el año 2022. Y lo que busca es la conservación de 15 millones de hectáreas de manglar. Actualmente en el planeta tenemos alrededor de 15 millones de hectáreas de manglar, que son unos ecosistemas muy potentes, unos ecosistemas que albergan la mayor biodiversidad marina del planeta. De ahí, digamos, lo que se produce, más del 50% de la biodiversidad de peces, de muchos animalitos que vemos no solamente en el océano, sino también en la parte terrestre. Fíjate que son unos ecosistemas que tienen la virtud de poder estar conectados con el océano, pero también con las zonas continentales. Entonces, de proteger 15 millones de hectáreas, de conservarlas, para eso nace la iniciativa. En los últimos 25 años, desde el año 1996, se han perdido alrededor de 1.1 millones de hectáreas de manglares en todo el planeta. Y lo que busca el breakthrough es, primero, frenar la pérdida de manglares, frenar la deforestación de los manglares y al mismo tiempo restaurar la mitad de eso que se ha perdido al año 2030. Por otra parte, y sé que es un tema que también te gusta, te apasiona porque lo conoces, es la protección de estos manglares. ¿En qué sentido? Actualmente el 40% de los manglares a nivel global están en áreas protegidas. Y lo que busca el breakthrough es duplicar esas áreas protegidas donde hay manglares, o sea, del 40 al 80% de áreas protegidas donde están estos ecosistemas de manglar. Y para todo eso, pues necesitamos recursos, 4 billones de dólares al año 2030. Entonces, esto es un poco lo que busca el breakthrough y ese panel que mencionas donde estuvimos de conservación internacional precisamente de Blue Carbon, de carbono azul, lo que buscaba es también mostrar la conexión de los manglares con diferentes beneficios. Entonces, mira, biodiversidad,
Y si hablamos de biodiversidad y de producción de peces, estamos hablando de seguridad alimentaria. Más de casi el 30% de la población mundial vive a alrededor de 100 kilómetros de distancia de las costas. Y todas esas comunidades dependen del alimento, de la seguridad alimentaria que se pueda generar. Entonces, seguridad alimentaria, biodiversidad, adaptación, son muros de contención para todos estos Claro. huracanes, tormentas tropicales, pero también hay algo muy importante y es que a todas estas comunidades que están ahí les dan beneficios económicos, turismo de naturaleza, por ejemplo, y carbono azul porque el manglar tiene la capacidad de capturar entre 5 y hasta 10 veces más carbono que un árbol terrestre, ¿no? Que un árbol nativo que podemos ver en un bosque seco o en un bosque en la Amazonía. Y también mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, ese carbono se denomina carbono azul, que son el carbono que capturan esos ecosistemas marinos, como los pastos marinos, los manglares, y tienen un mayor valor. Entonces, todo eso en su conjunto hace que el manglar tenga mucho poder, mucha potencia. Y bueno, y fíjate que cuando hablamos de 15 millones de hectáreas de manglar, eso lo puede tener un departamento o un estado pequeño en el Brasil, solamente en la Amazonía. Entonces es un ecosistema vulnerable que no es tan grande como podemos creer y que tenemos que proteger. Entonces, creo que fueron los grandes protagonistas de la COP. 25 gobiernos nacionales se adhirieron, firmaron la declaratoria de los principios que busca el breakthrough y ahora pues en el año 2024 la idea es el llamado a la acción de poder ver cuáles son esos proyectos para comenzar rápidamente a ejecutar y a conseguir los fondos para eso. Claro. Claro, y en esa línea, digamos, un poco más como en el caso colombiano, doctor, usted piensa, pues el Sistema Nacional Ambiental en Colombia cumple este año 30 años. El Sistema Nacional Ambiental no tiene una institucionalidad claramente definida, por ejemplo, para el sector costero del país. En esa línea, yo quería preguntarle a usted si usted cree que este Sistema Nacional Ambiental tiene la capacidad técnica, económica e institucional para manejar bien estos ecosistemas costeros y si no la tiene, ¿qué debería mejorar? Juan Pablo, yo creo que uno a veces juzga mucho al interior, ¿cierto? Y de pronto cree que las competencias no son suficientes, las capacidades no lo son. Pero mira que el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, cuando fue creado, eh, fue un sistema muy bien creado para fortalecer las capacidades ambientales de Colombia. Y es un sistema que si bien necesita reformas, necesita fortalecimiento, es un sistema que ha sido ejemplo no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino a nivel global. Tiene mucho respeto el sistema, tiene componente científico, técnico. Ahora necesitamos fortalecer las finanzas del Sistema Nacional Ambiental. ¿Qué es el Sistema Nacional Ambiental? ¿Quiénes son los actores? Entonces está el Ministerio de Ambiente como cabeza del Sistema Nacional Ambiental y vienen unos institutos. Entonces ahí vemos el Instituto Humboldt, que estudia toda la diversidad y la biodiversidad. Está el IDEAM, están los parques nacionales, está el SINCHI, que es el Instituto Amazónico de Investigaciones, pero también está el INVEMAR, que es el estudio de investigaciones oceánicas, ¿cierto? De los océanos, del mar, y ahí en el INVEMAR es donde se ha venido avanzando, sobre todo en todos los temas relacionados con los manglares y la adaptación. Por ejemplo, proyectos importantes en la Ciénaga del Magdalena o proyectos como el de Vida Manglar con el INVEMAR, la Corporación Autónoma de Córdoba, pero también Conservación Internacional y el sector privado, donde ya estamos viendo beneficios importantes en carbono azul y en conservación. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, y ahí abajo vienen las corporaciones autónomas y también los entes territoriales. Entonces, sí, a tu pregunta, necesitamos fortalecerlo, todavía hay capacidades técnicas que necesitamos mejorar
Y fíjate que de pronto hay temas que no eran tan importantes hace 10 años, hace 15 años, no hablábamos de carbono, no hablábamos de Bueno, manglares en esta dimensión. Entonces es el momento, por ejemplo, de reunir a las corporaciones, Coralina, la CBS, Cor Magdalena, todas estas corporaciones costeras unidas alrededor de estos compromisos de mitigación y de biodiversidad para fortalecer sus competencias. Entonces el Sistema Nacional Ambiental tiene que trabajar más unido, tiene que reformarse en muchas de estas objetos y responsabilidades que tiene, pero es un sistema que opera y lo que necesitamos es, por ejemplo, mayor tecnología, mayor formación de talento en las regiones que tenga mayores capacidades y más presupuesto para poder accionar y ser más ágiles. Yo creo que aquí lo que necesitamos es ser más ágiles. ok. Sí, en línea con lo que usted estaba diciendo, yo entrevistaba a la doctora Julia Miranda hace unos días y ella decía justo lo que usted decía, que la institucionalidad ambiental se crea en un momento en el que no se hablaba tanto del cambio climático. Entonces, si uno entiende las finanzas del cambio climático como un instrumento financiero que trae recursos internacionales que reconocen los servicios, por ejemplo, de estos ecosistemas, tendría que haber una estructura como de distribución de esos beneficios globales que prestan esos sistemas a esas autoridades locales y a las comunidades. Es complejísimo, ¿no? Mira, mira las contradicciones que tenemos. Hoy Colombia solo emite el 0,6% de las emisiones globales. Pero también nosotros somos el segundo país más megadiverso del planeta y uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, ¿quiénes son los países que más emiten? El G7, el G20. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de esos países en la conservación de la Amazonía, de estos ecosistemas? ¿Quiénes son los países más biodiversos del planeta? Los países que están en el cono sur, los países que están en la línea ecuatorial. Entonces tenemos Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, pero también el Congo Basin en África, la zona de Indonesia, que es el país y la región con mayor número de manglares en el planeta. Entonces, esos países que son los que menos emiten, son los que mayor responsabilidad tienen de cuidar sus ecosistemas, pero sí necesitamos que sea inversa la financiación. Los países que más emiten, necesitamos que Claro. coloquen los recursos del compromiso en estos países que han protegido y conservado y que todavía le falta, porque no podemos desconocer que estamos deforestando, que hay actividades ilegales como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, pero eso se hace también con dinero, con política pública, pero también con dinero. Entonces hay unas contradicciones y tenemos que seguir luchando. Yo creo que el bloque del ILAC, de las negociaciones de los países de América Latina, de los SIDS, que son las pequeñas islas y territorios en el Caribe que son hoy más vulnerables al cambio climático, debemos unirnos mucho más alrededor de las necesidades de la región y no de un solo país para poder llegar en esos bloques y negociar políticas, recursos y compromisos. Claro, doctor. Listo. Para terminar, las dos últimas preguntas que yo le hago a todos mis invitados, doctor Correa, para usted, ¿qué es poder y qué es política? Bueno, Juan, yo creo que el poder es una capacidad que le permite a una persona, a un grupo, ¿sí? O a una institución poder influir, controlar, dirigir acciones, ¿sí? Comportamientos y decisiones de otros. Desde el poder es donde se puede cambiar e influir. Pero ese poder no necesariamente es de un cargo, sino también de algo muy importante que es el liderazgo. Mucha gente pues, puede tener mucho poder, pero no tiene el liderazgo para influir. Y eso puede manifestarse de diferentes maneras, el poder económico, el político, el social, el cultural. Entonces tenemos líderes que hoy a través de sus mensajes tienen poder, tienen habilidades de cambiar o mantener el status quo y esto puede ser visto de manera positiva o negativa. El liderazgo, por ejemplo, el poder inspirador, ¿sí? El poder de abusar o de ser coercitivos. Entonces, definitivamente el poder es una capacidad que permite a una persona influir y controlar y dirigir acciones. ¿Y la política, doc?
Y la política podemos verla desde dos puntos, desde la política pública, que se refiere a las actividades asociadas, por ejemplo, con la gobernanza de un país o de un área, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado, también es importante ver la política, Juan Pablo, como desde una perspectiva más filosófica que puede ser entendida como el estudio o la práctica del poder y de la influencia, Claro. abarcando de pronto la manera en que las sociedades se organizan, que se gobiernan a sí mismos. Y hay un tema muy importante en la política y es que son esfuerzos colectivos. Los políticos no pueden pensar que porque tienen poder pueden influir y cambiar las cosas solos. La política es el arte de poder gobernar y tener propósitos, metas colectivas y resultados colectivos. Entonces, es la búsqueda del bien común. Perfecto. Doctor Correa, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y esperemos que no sea el último. Muchísimas gracias, doctor Correa. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti y a Poder Ambiental por este espacio. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y nos vemos en otra conversación de Poder Ambiental.